Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta ponencia titulada Incorporación de profesorado nativo y metodología CLIL en el grado de educación primaria en lengua inglesa. Yo soy Jorge Ricarte, soy vicedecano de Calidad, Innovación y Formación de la Facultad de Educación de Albacete, de la UCLM. Soy profesor del Departamento de Psicología y he ejercido como orientador escolar durante cerca de 15 años, con lo cual tenemos esa tradición en cuanto a llevar a cabo proyectos de innovación en los centros docentes. En esta comunicación me acompañan las doctoras Raquel Sánchez Ruiz, Isabel López Cirujeda y Rosa María López Campillo. Todas ellas han sido o son parte del equipo de canal de nuestro centro. Rosa López es actualmente nuestra decana y sobre todo, antes de que ser equipo directivo, pues son compañeras del área de lengua inglesa y son realmente el motor, la inspiración y las cabezas pensantes de este proyecto de innovación que yo vengo a traer aquí simplemente desde la perspectiva de usuario, como profesor de un área que no es de lengua inglesa, en mi caso es psicología del desarrollo, y cómo he vivido todo este proceso de incorporación a un programa que se imparte y que se denomina de primaria modalidad lengua inglesa, aunque luego lo explicaré un poquito mejor. El perfil de nuestro alumnado es un perfil como cualquier estudio en el que tenemos un primer curso, de forma que se trata de un alumno con un perfil muy heterogéneo. Sobre todo es un perfil de alumno heterogéneo a nivel de competencia lingüística del inglés. Tenemos alumnos que nos vienen en primero con un C1, incluso un C2, que han estado un año en Estados Unidos, que han estado fuera, que están en academias de los 3 años. Pero luego tenemos a alumnos pues, que no han tenido esa ayuda, a lo mejor, ese privilegio o esas circunstancias y que vienen con un nivel de lengua mucho más bajo. Sin embargo, consideramos que la competencia lingüística es algo muy relevante en nuestro alumnado, entonces, con la intención de homogeneizar todo este nivel de competencia lingüística, surge este programa. En principio es como un programa bilingüe, más tradicional, en el que algunas asignaturas se impartieron en inglés, pero luego evoluciona hacia una modalidad de lengua inglesa, es decir, cursar tus estudios como futuro maestro de educación primaria con una competencia alta en lengua inglesa, ya que todas las asignaturas, como luego veremos, se imparten o prácticamente todas las que son posibles se imparten. En línea con lo anterior, la motivación de este proyecto es el fomento del plurilingüismo. No solo sí que existe una política en nuestra comunidad de fomentar ese plurilingüismo en primaria y secundaria, y sobre todo el Departamento de Inglés considera que era importante también fomentar ese plurilingüismo en nuestro centro, ¿no? Que fuéramos capaces de utilizar más de una lengua para formar a nuestros alumnos, para hacerlos competentes en esa lengua y que realmente pues, estuviera integrado como parte de los aprendizajes. La motivación más práctica, más a nivel de los pies en la tierra, viene por parte del Departamento de Inglés, en el que inician una experiencia piloto, en el que dan ayuda y empiezan a formar en compañeros en otras áreas en el dominio del inglés, ¿no? Empiezan a ayudar y además surge esa demanda, ¿no? Es decir, si yo quiero incluir estos contenidos y esta formación en inglés, ¿qué debo hacer? Para luego que nuestros alumnos sean mucho más competentes a la hora de trabajar en secciones bilingües en las que no solo van a dar la asignatura de inglés, sino que deben ser capaces de impartir otras materias como matemáticas o como ciencias sociales también en inglés. Brevemente, porque no nos da mucho tiempo, el proceso de incorporación, el proceso por el cual se llega a esa modalidad de lengua inglesa se inicia de forma más concreta en el 2009 y el 2010 con la incorporación, con la impartición en inglés de las asignaturas de Sociología de la Educación, Didáctica de los Números y Educación Física como materia escolar. En los cursos 2010
2011 y 2012-13 se incorporan las asignaturas de gestión e innovación en contextos educativos y una parte de la asignatura de educación y sociedad, ya que es compartida. Y a partir de esa fecha se detecta una clara necesidad de captar, en el buen sentido de la palabra, profesorado de las áreas de psicología y pedagogía, que tiene también un gran peso a nivel de créditos, ¿no? De horas de impartición. Y gracias a lo cual, pues yo me puedo incorporar y luego comentaré mi experiencia brevemente. También queremos agradecer y queremos que sea un logro importante el que haya un incentivo en el reconocimiento de créditos. Es decir, los créditos cuando impartimos docencia en inglés, pues ese esfuerzo adicional que supone el prepararte la docencia, el corregir a los alumnos, se ve recompensado en el POA con un reconocimiento de créditos. Creemos que eso es importante para el éxito y creemos que es un logro. Y por un lado creemos que es necesario, pero también creemos que es importante agradecerlo porque no suele ser algo muy frecuente. Y también se detectó claramente que aunque nuestra idea era homogeneizar ese nivel de inglés, los alumnos debían de partir con un nivel mínimo de un B1 de inglés. Es una de las recomendaciones para aquellos centros que estén pensando en incorporar modalidades de lengua inglesa en sus titulaciones, pues creemos que es importante que al menos los alumnos partan de un nivel B1. Todo este proceso, que parte desde una experiencia piloto, un programa de ayuda, a ya conseguir de forma oficial que nuestros alumnos que tengamos promociones de graduados, de maestros de primaria en lengua inglesa, se consigue oficialmente en el 2015, curso 2015 y 2016, que se plasma en el hecho de que un 40% de las materias se imparten en inglés de ese año, luego se han ido aumentando, como veremos, hasta ese 80%, y sí que se establece un requisito mínimo respecto a la formación del profesorado, se exige un nivel mínimo de B2, aunque estamos intentando transicionar a un nivel B1. Por tanto, los primeros alumnos que promocionan con su título de maestro en lengua inglesa fue la promoción de 2017 y 18 y recibieron un total de 189 créditos de los 240, es decir, casi un 80% en inglés. ¿Eso cómo se consigue? Pues impartiendo todas las asignaturas en inglés, excepto lengua española, y también algo que consideramos muy importante, que es la incorporación del Practicum 1 y 2 en inglés. Ellos lo redactan totalmente en inglés, se les corrige en inglés, hacen sus prácticas en inglés y el trabajo fin de grado exactamente igual. Tienen sus tribunales en inglés, con lo cual facilita esa competencia que comentábamos antes a nivel escrito y oral. ¿Qué efectos hemos observado de este programa? Claramente un aumento de los alumnos en las destrezas orales y escritas en inglés. Yo que imparto clases en primero, a lo largo de todo el año, pues se ve claramente la evolución. Nada tiene que ver un alumno cuando llega a los primeros días que por timidez o por falta de seguridad o por falta de ensayo le cuesta expresar un par de frases, pues es muy recompensante como maestro, como docente, observar cómo luego pues habla con fluidez, hace presentaciones, discute en clase, argumenta, prepara sus materiales en inglés. Se observa claramente un aumento en la adquisición de léxico propio de materias no lingüísticas, es decir, propio de materias que no son en el inglés. Es importante que un futuro maestro que va a impartir otra área distinta a la lengua inglesa, que va a impartir ciencias o que va a impartir artes, tenga un dominio de ese léxico que de otra forma es muy difícil utilizar o dominarlo, ¿no? Puesto que nosotros exigimos que lo domine en distintas áreas, evidentemente se observa ese aumento de la competencia. También es importante que esta metodología nos permite utilizar metodologías más dinámicas en las que pueden participar mucho más los alumnos, que de hecho el aprendizaje de las lenguas es así, el de la destreza lingüística, ¿no? Pues es mucho más fácil
O sea, el dominio de la lengua es mucho más fructífero si los alumnos participan, si hay juegos, si hay roleplaying, si hay debates, etcétera. Y eso también se ha conseguido gracias a la consecución de una disminución en la ratio. Normalmente tenemos unos 70 alumnos por clase y aquí tenemos 40, pero es que es necesario para poder practicar ese dominio de la lengua inglesa. También hemos observado un aumento de las posibilidades de internacionalización. Nada tiene que ver que tú tengas un grupo de alumnos que deben practicar una segunda lengua extranjera de cara a realizar pues desde intercambios, contactos con otras universidades y con otros alumnos utilizando el inglés como lengua de comunicación. Y también hemos percibido una alta satisfacción por parte del alumnado, sobre todo hacia el final de los cursos, ¿no? Es decir, yo me siento preparado para hacer una oposición en inglés cuando, claro, después de llevar a cabo ese esfuerzo. Es decir, que sobre todo la alta satisfacción normalmente la observamos en mayor grado hacia final de primero, pero sobre todo hacia final de los últimos cursos. Brevemente también comentar que desde el Departamento de Lengua Inglesa se llevó a cabo de forma paralela un proyecto de innovación del que está integrado en este más amplio de la transición hacia la modalidad de lengua inglesa, que fue el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, el Content and Language Integrated Learning. Creemos que es importante, es un poco la filosofía de la que parte, es como el futuro, ¿no? Un poco del aprendizaje de la lengua y que aquellos centros nacionales e internacionales que son punteros en el dominio de la lengua extranjera utilizan. En este curso de innovación fue importantísimo la creación de materiales para otras áreas que no son la propia del inglés. Se inició en las áreas de artes y ciencias sociales y sí que encontramos, por tener un pero, dificultades a la hora de traducir, ¿no? Y de generar material con contenido legislativo y asignaturas que tienen ese contenido. Aquí vienen unos ejemplos sobre las áreas en las que se puede integrar el aprendizaje de la lengua extranjera, que no nos vamos a detener por falta de tiempo. En mi canal de YouTube hay una versión más extensa de esta presentación. Y sí que queremos destacar, antes de las conclusiones finales, la importancia del profesorado nativo en el aula, ya no solo a nivel objetivo, en cuanto a la generación de materiales docentes, la traducción, el hecho de que nos revisen los exámenes cuando hay una presentación, pues nos revisan también los materiales de aula, están dentro del aula, de forma que luego nos corrigen o nos ayudan a pronunciar mejor o nos ayudan con el vocabulario. Tienen 2 horas en las que están o dentro del aula o fuera del aula con nosotros, tienen horas específicas de conversación para los alumnos, les ayudan en todo lo que sea necesario. Entonces, creemos que también es una pieza clave, ¿no? Por eso lo hemos destacado en el título, porque creemos que es una pieza clave del éxito de este programa de innovación ya docente. Ya no es solo por el hecho de las ganancias objetivas, ¿no? Por el trabajo que hacen objetivos, sino también por la ganancia subjetiva en cuanto a la seguridad que nos da a los profesores que tenemos que impartir las clases en inglés, sino también la seguridad y los aprendizajes que se llevan con los alumnos, además de aspectos básicos como la pronunciación, que siempre es más perfecta en una persona nativa, aunque bueno, también los trabajamos y tenemos profesionales perfectamente dotados para ello. Y como digo, ese refuerzo, ¿no? En aspectos más formales como las guías, como la legislación, pero sobre todo esa ayuda que proporciona alumno y profesores fuera del aula. Ya para finalizar, en el último minuto, es importante destacar desde mi perspectiva, como profesor que no soy profesor de inglés, el aumento que supone en cuanto a recursos didácticos. No tiene nada que ver que tú recurras a los materiales tradicionales a poder recurrir a materiales en inglés, desde vídeos o miles de herramientas en inglés para nuestros alumnos. También a mí me ha permitido transmitir los avances de mi investigación, porque tengo que presentarlos en inglés y ya lo tengo hecho y creo que es una riqueza para los alumnos y les recomendamos artículos y sobre todo para mí supone, de forma gratuita además, un continuo aprendizaje.
Muchas gracias. Quedamos a su disposición. Tengo que parar.